Ok, ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo está? tranquilo. ¿Y ¿Cómo vos? va de pozo? Sí, Cayo Sambuquí, ¿vos sabés lo que es? No. Caballo con las riendas cortas. La ojo que tú mientes a eso. Que tú mientes ya, po. No hay que estresarse demasiado en un No. viernes. Pero A eso hay me que- refiero, no al trabajo. Yo creo que hay que bajarlo los decibeles. Sí, con el tema del laburo le metemos todo lo y así estamos para que usted tenga la información más Pero en general en detallada. la calle, la vez pasada estaba viendo una camioneta, le bocinaba a todo el mundo. Le bocinaba y le metía bocina para que se apure a todo el mundo. Quería que atropelle, no era. Se va y se pone detrás de otro vehículo. Claro. ¿Y sabe qué pasó? Por lo visto se asustó el otro vehículo a la bocina. ¿Qué pasó? Retrocedió. En vez de irse hacia adelante, ¡ping! Le tuqueó. Que le sirva de lección también. Y vamos a hablar ahora en el programa de un caso similar al que estás contando. Pero eso no es una cuestión de estrés. Lo que que le vos me estás afectó diciendo. a un compañero Ese de no- trabajo nuestro. Ese es un salvajismo irresponsable el que vamos Fue a hablar. atropellado hoy Sí. ahí sobre Perón. Un loco, apareció otro loco del volante. Enseguida los detalles. Vamos a estar hablando de eso, indudablemente, porque alguien tiene que asumir la responsabilidad. Y si no quiere asumir, seguramente se le va a encontrar a esa persona en su momento y va a ser peor. Mejor que lo haga así, ahora como hombre, realmente, y asuma las consecuencias. Otra vez Pedro Juan Caballero. ¿Eh? Y sí, viejo. No sé qué querés que te diga. Le podemos dedicar bloques, programas, resúmenes, todo lo que quieras. En ABC TV, en ABC Cardinal, en ABC Digital o en ABC Color. En todos los espacios periodísticos que quieras le podemos dedicar tiempo a Pedro Juan Caballero. Y esto nunca va a acabar. De hecho, le vamos a dedicar hoy luego. La guerra en Pedro Juan Caballero no tiende a acabar. Y le vamos a dedicar hoy porque tenemos que explicar la situación. Alguna vez me dijo un muy buen amigo, ¿qué nos interesa a nosotros lo de Pedro Juan? ¿Qué nos afecta a su seno? Claro que nos afecta, le dije. Es la imagen de nuestro país. Aparte de tener una zona totalmente liberada, aparte de muchos compatriotas están siendo afectados ya por esta situación. Y esto va empeorando. Que se mantenga el status quo, hasta ahí, y uno tiene que decir, se puede entender, ¿verdad? Pero no hay un status quo, Iván. No. Hay un descontrol en esa zona. Una anarquía, se puede decir ahora mismo, luego del fallecimiento y la captura de los principales patrones que comandaban el AMPA fronteriza. Ahora en Pedro Juan Caballero, como no hay un patrón, todo el mundo hace lo que quiere. Sí. Es lo que siempre decíamos y lo que es algo, una de las pocas cosas tal vez en la que coincidimos en cuanto a la visión de la guerra narco en Pedro Juan Caballero, de que paradójicamente a los fronterizos les conviene que haya un patrón, que haya un tipo que comande a las bandas criminales. ¿Por qué? Porque si está ese patrón, todos los grupitos no se atreven a generar temor o a terror innecesario. Y en México, por ejemplo, en Sinaloa, nunca pudieron controlar la situación. Y evidentemente en nuestro país se repite eso en Pedro Juan Caballero. Pero en Sinaloa, fíjate que ocurrió lo contrario que en Paraguay. Crecieron 2 o más facciones. 7 facciones. 7, por eso, pero 2 son las principales, los cárteles. Creo que son de Sinaloa y del Golfo, que le dicen. Y ellos, por el contrario, la carnicería en esa zona de México es mucho más brutal que la que se vive en Paraguay. No, eso- Hay un atentado, se cobra 7, 8, 9 vidas. A eso voy. En Paraguay empezamos a tener más muertos, cada vez tenemos más muertos, gente que no tiene nada que ver con esta historia, porque resulta que hablar de Pedro Juan, parece que nosotros hablamos de un estado aparte cuando hablamos de Pedro Juan, pero en la práctica es así. Hablar de Pedro Juan era hablar de códigos. Entre los mafiosos se mataban, Sí. entre ellos era la cuestión. Ahora se rompieron esos códigos. Ahora vos podés estar caminando en la calle de Pedro Juan, hay un atentado y vas a recibir el impacto de bala. Eso era inadmisible anteriormente. Anteriormente era solamente para los que estaban metidos en el lío. Edgar Irala Escobar se llama la nueva víctima de la guerra narco en Pedro Juan Caballero. Él fue acribillado hoy. Él es un vadeño, oriundo de Capitán Vado, departamento de Amambay, ciudad que se encuentra a 120 kilómetros de Pedro Juan Caballero. También fronteriza, frontera seca. Al otro lado está la ciudad de Coronel Zapucaya. Él y su familia ya se mudaron, había sido o estaban mudándose a Pedro Juan Caballero. Edgar llegó hoy a un consultorio odontológico. Llegó en su vehículo, estacionó, cruzó la calle. Cuando iba a entrar, apareció en escena un coche presuntamente Toyota Corolla, color negro o de un tono oscuro. Bajaron 2 matones, uno de ellos con un fusil calibre 5.56, que podría ser, por ejemplo, M16 o M4, y abrieron fuego contra su objetivo.
El otro matón tenía una pistola calibre 9 milímetros. Fue rociado a tiros este joven de 24 años. Justo el detalle particular, justo había una patrullera en la esquina, casi frente, o sea, con la Yeyuca, Japepe la patrullera estacionada. Los vecinos, algunos testigos dijeron, ocurrió el tiroteo y la patrullera, en vez de acercarse a la escena, se alejó del lugar. O cañé la patrullera y lo mitad. Preguntamos a los agentes de la Dirección de Policía de Amambay, cuyo titular es el comisario principal Ignacio Rodríguez, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Es cierto lo que y nos dicen, no, mentira, al contrario, la patrullera, cierto, no llegó seguramente a asistir inmediatamente al herido, o lo hizo, pero después salió a perseguir a los responsables, dijo. Y efectivamente hay un video que comprueba que la patrullera salió en persecución. Vamos a fijarnos, estas son las imágenes de una cámara de circuito cerrado que funciona en Pedro Juan Caballero. El atentado ocurrió en la jurisdicción de la comisaría segunda del barrio San Gerardo. Esto ocurrió segundos después del acribillamiento de Edgar Insfrán Escobar. Ahí vemos 15:52 con 26 ahora mismo, es decir, el atentado ocurrió hace segundos. Y ese es el vehículo de los matones, ahí está. Parece ser un Toyota Corolla negro. Corre el segundero. 20 segundos después, la patrullera en plena persecución. Es decir, los matones atacaron, consumaron su plan, mataron a su objetivo y fueron perseguidos por una patrullera. Sin embargo, como le llevaban 20 segundos de ventaja, los policías nada pudieron hacer y aparentemente los matones cruzaron hacia el lado brasileño. ¿Quién es Edgar Irala? Edgar Irala Escobar es un personaje absolutamente desconocido en el AMPA fronteriza. O sea, vos te habías preguntado a un pendejo de 24 años, no tiene antecedentes, no se le conocen algunos incidentes o episodios, pero un detalle particular, te voy a decir el nombre de... Él es primo, el que murió ahora, es primo de un conocido narco badeño, había sido. ¿Ah, sí? Freddy Ariel Irala Fernández, alias Lico. ¿Quién es Lico? El primo del que murió ahora. Se cree que Lico era una especie de jefe de Edgar. ¿Y quién es Lico? A su vez es el segundo al mando en la organización de tráfico internacional de marihuana y cocaína que dirige Felipe Escurra Rodríguez, alias Varón Escurra, el famoso narco de Capitán Vado. Allá lo vemos en pantalla, es el último, este es un fiscal y este es un agente de la Senat. Varón Escurra había sido detenido en el año 2016. Esta foto corresponde a la captura de Varón en 2016. Un año después, el marihuanero fue liberado en secreto por el juez Leongino Benítez, juez de Pedro Juan Caballero, quien de manera ilegal y en secreto ordenó su libertad. Él salió de la cárcel de Tacumbú y cuando se estaba regresando a Capitán Vado, fue escoltado desde Santa Rosa de la Guarabí prácticamente hasta Capitán Vado por militares del destacamento de Capitán Vado. En un sonado caso, ¿te acuerdas que salió un informe de inteligencia? Sí. Entonces, ¿qué se entiende? Que en realidad el patrón del muchacho que murió hoy en Pedro Juan Caballero es Varón Escurra, un narco que llamó la atención en su momento después de que la Policía Federal interceptara una llamada telefónica que él le hizo a un preso brasileño, a un criminal brasileño que estaba recluido en una penitenciaría federal. En esa conversación entre Varón Escurra y el narco brasileño apodado Branco, que estaba recluido, el narco compatriota le pedía ayuda al criminal recluido. ¿Para qué? Para mandar a matar a nuestro compañero corresponsal Cándido Figueredo Ruiz, quien trabaja para ABC Color en el departamento de Amambay. ¿Por qué estaba tan molesto? Porque Cándido, nuestro compañero, había publicado cómo operaba en aquel entonces la estructura que traficaba cocaína y marihuana. Después, incluso, ABC Color se hizo eco de algunas de las pistas clandestinas que empleaba la red de Varón Escurra para descargar cocaína
y para a su vez enviar o pagar con marihuana. Ese fue el negocio entre Paraguay y Bolivia, Osvaldo. En Paraguay sobra toda la marihuana, muchísima marihuana. En Bolivia sobra mucha cocaína. Así como en Paraguay se produce marihuana, en Bolivia se produce cocaína. Entonces se hace el famoso 3x1. 1 kilo de cocaína que viene de Bolivia se canjea por 3 kilos de marihuana que va de Paraguay. ¿Y cómo operaban ellos? Ellos venía una avioneta, descargaba cocaína en Capitán Vado o los alrededores, traían 100 kilos de cocaína y ellos entregaban un poco de dinero más 300 kilos de marihuana. Y esa publicación de ABC El Color motivó que la Senat destruyera las pistas clandestinas que Barón Escurra utilizaba. El narco que prometió matar al periodista de ABC fue liberado por un juez y hasta ahora se encuentra con paradero desconocido. Volvamos, claro, hay que recordar que al juez le costó el cargo también recientemente el juzgado de enjuiciamiento del magistrado. ¿Hace cuánto? 3 días hace. El martes pasado. El martes. Sí. Volviendo al tema del asesinato. Sí, vamos por parte otra. Fue a la tarde, ¿no? 15:50 aproximadamente. 15:50 aproximadamente. Sí. Él llegaba al dentista. Él es de Pedro Juan Caballero. Él es de Capitán Vado. Sí, pero reside en Pedro Juan Caballero. Estaba escondido viviendo en Pedro Juan Caballero. Pero estaba escondido entonces. Y eso es lo que asume la policía, porque el tipo de Capitán Vado, su primo, uno de los más cercanos a él, es el segundo al mando de Barón Escurra. Tiene orden de captura. Por eso los policías subentienden que él era un pistolero o formaba parte de la organización de Barón Escurra. Ahora, entonces, asumiendo que él sea un pistolero de Barón Escurra es el que prácticamente maneja a su antojo la zona de Capitán Vado. Él es el patrón en Capitán Vado. Entonces, ¿quién tendría las agallas suficientes para matar a un miembro del primer anillo? Eso es lo llamativo, porque cuando hablábamos antes del programa de este atentado, percibí mal por lo visto. Pensé que era Barón Escurra el que dispuso. No, él es un miembro del primer anillo. O sea que primo de su segundo. Le ataca a su gente. Claro, Barón Escurra el capo. Y el tal Lico Lico es su segundo al mando. Y el que murió ahora es el primo hermano de Lico. ¿Entendés? Sí. O sea, por ende, directamente relacionado con la banda. Ahora, por lo que se habla, ¿verdad? Porque no podemos saber en la práctica. Este narco Barón Escurra tiene mucho poder en la zona de la Mambay. ¿Por qué alguien de su grupo tendría que estar ocultándose si trabaja para una banda criminal muy importante? Ese es otro elemento. No te olvides del tal Marcio, ¿te acuerdas? Marcio Ariel Sánchez Jiménez. Se llama un criminal vadeño, alias Aguacate. ¿Quién es Aguacate? Aguacate era el jefe de seguridad de Jorge Rafato Mani, el capo que fue muerto en Pedro Juan Caballero el 15 de junio del año 2016. Aguacate fue preso tras la muerte de su jefe. Él y 6 guardaespaldas más. Cuando Aguacate salió, empezó a operar como contratista, es decir, tercerizaba el servicio de sicariato. Él se quedó sin su jefe, Aguacate, vadeño. Entonces él empezó a tercerizar. Él que hacía, por ejemplo, había un objetivo o una persona que quería mandar a matar a alguien, se le acercaba a Aguacate. Iván, yo le quiero mandar a matar a Osvaldo. Me iba junto a Aguacate. Aguacate a mí me cobraba 1 millón de guaraníes. Y se iba y le contrataba a Miguel como sicario. Y le daba a Miguel 500.000 guaraníes y él se quedaba con 500. Y Miguel era el que te mataba a vos. O sea, así operaba. Una de las víctimas del tal Aguacate fue un concejal colorado de Capitán Vado. En un sonado crimen también que ocurrió el año pasado. Le agarraron al sicario que le mató al concejal. ¿En San Pedro no era? En Capitán Vado. Fue Cristóbal Machado Vera, se llama. Ya recuerdo. El que estaba lavando una camioneta en su lavadero. El que le vimos después se arrastraba, quiso... Ese mismo. Bueno, el sicario que le mató a ese concejal el año pasado, cayó preso. Y dice, a mí me contrató Aguacate. Bueno, ¿por qué voy a Aguacate? Porque Aguacate, después de quedar desempleado tras la muerte de Rafat, pasó a ser el guardaespaldas principal de Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro. Minotauro, por su parte, es el que prácticamente completó el operativo de exterminio del clan Pavón. Era un secretario de Rafat que se quedó con el negocio cuando murió Rafat. Pero Minotauro también cayó hace poco en Brasil. Hace poquito. Y Aguacate fue señalado de ser el autor de la mayoría de los ataques contra miembros del clan Pavón, atribuidos a Minotauro. ¿Qué pasó de Aguacate? Hace un mes intentaron también matarlo en Capitán Vado, ¿te acuerdas? Sí. Él salía de una carrera de caballos en una camioneta blindada, detrás sus guardaespaldas en otra camioneta, le siguieron y les corrieron a tiros.
¿Por qué mencionamos a Aguacate? Porque según la policía, el único que tal vez puede tener la capacidad operativa de enfrentarse en Capitán Vado contra Barón Escurra es el tal Aguacate. Pero le tendrían que haber contratado a él, ¿no? No, y Aguacate tiene su ejército de sicarios. No, pero ¿por qué le atacaría a la gente? Y ahí es donde, ¿por qué? Porque Barón Escurra es un traficante de marihuana y cocaína. O sea, él cambia marihuana, él produce marihuana, canjea por cocaína boliviana y esa cocaína envía a Brasil. El excedente, lo que le sobra a la marihuana, él también la vende a Brasil. Ahora, Aguacate, su especialidad es el sicariato. En algún momento dado se habrá necesitado seguramente uno del otro. O Barón Escurra quería mandar a matar a alguien y lo usó a los hombres de Aguacate, o viceversa. Entonces, esa es la única teoría que en estos momentos maneja la policía. Le mataron a un miembro del primer anillo de Barón Escurra, el capo. Pero ¿quién puede atreverse a semejante acto? Y solamente Marcio Ariel Sánchez, alias Aguacate, es el único que tal vez pueda tener la capacidad operativa. Pero entonces, ¿por qué? Porque Aguacate atacaría al grupo de Barón Escurra. Eso es lo que ahora tiene que investigar la policía. Este ataque este atentado que ocurrió, ¿cuándo fue? ¿El miércoles fue? ¿Cuál? El que ocurrió en la pista de autocross. De Sí, motocross, hace 72 horas. no tiene nada que ver con este atentado. Y podría estar relacionado porque es en la misma zona. El ataque del miércoles de noche, en el que murieron un médico cirujano y un guardaespaldas, el ataque iba dirigido contra Emilio Fernando Olmedo Calonga. ¿Quién es ese? Es un piloto que trabajaba también para Jorge Rafat. O sea, todos están relacionados. Ahora, al día siguiente de ese crimen en Pedro Juan Caballero, hubo un asesinato en Punta Pora, al otro lado de la frontera. Se cree que podría haber sido uno de los pistoleros que vinieron a cometer el doble homicidio en Pedro Juan Caballero. Y ahora inmediatamente después ya ocurre este. Entonces la policía, pero trata de conectar. Lo que pasa es que la única conexión posible acá es, la víctima de hoy es nacida en Capitán Vado, primo de un secretario del máximo jefe de Capitán Vado. Este a su vez podría estar enfrentado contra un sicario local. Ese sicario local, que tendría la capacidad de enfrentarse contra el patrón, sí trabajaba directamente con el grupo que está en guerra en Pedro Juan Caballero. O sea, es un círculo grande que al final termina conectando a todos. ¿Entendés? Convengamos que esto va a quedar para las publicaciones periodísticas. Sí. ¿Qué? ¿Te pensás que le van a agarrar a los sicarios? Jamás. Bueno, vamos a cumplir con la primera pausa. A la vuelta vamos a estar haciendo un recuento, pero un trabajo minucioso que se hizo de todo lo que está ocurriendo en Pedro Juan Caballero para ver si por lo menos desde acá, desde Asunción, podemos comprender qué es lo que ocurre con una parte del país.